Cuando montas tu propia tómbola, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Cómo eliges lo que va a tocar en la tómbola? Cuando ya están montadas las atracciones, ¿viene alguien a comprobar que estén bien? Ya sabéis que tenía la duda, está patrocinado por Podimo, así que es completamente gratis. Si quieres escuchar la entrevista entera, solo tienes que hacer clic en el enlace de abajo. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. La primera pregunta, Juanma, sería ¿de dónde viene la idea de abrir una tómbola? Porque soy feriante y entonces eres feriante, llevaba otro tipo de atracciones, eran todas de micro, todas relacionadas con el micro. Y entonces salté y digo, pues tiene que ser una tómbola. Y ahí hace unos 35 años así, con este negocio de tómbola. Con otras atracciones llevo desde los 12 años. Entonces era de familia. Sí, de familia. O sea, tu padre ya tenía atracciones. Ya tenían atracciones de feria y yo estaba estudiando y no quería estudiar, quería la feria y a la feria. ¿Y tus padres cómo empezaron con las atracciones? Pues la necesidad, empezaron de empleados y en una cosa que se llamaba el champán del toro, te hablo de hace 70 años. Y dices, vale, yo quiero tener mi propia tómbola, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas? Un señor ya que se jubilaba con tómbola y le compré lo que son las plazas para poder ir, los derechos de montaje en distintas plazas y la tómbola. Y entonces yo ya he renovado y he ido cambiando a mi estilo, a mi forma. No sabía que le podías comprar también las plazas. Tienes que respetar un poquito las plazas donde van los demás y abrir tu camino por donde puedes. Si un señor va 15 años en una plaza, está mal que tú vayas a quitarle. ¿Entiendes? Se respeta un poquito eso. Pero entonces cuando tú eres feriante, puedes decir, bueno, le voy a echar un montón de imaginación y creo mi propia atracción. Tú eliges lo que quieres y lo adaptas a ti. Lo que buscas es perfeccionar la forma para trabajar, que sea cómoda y que tenga una visualización aceptable. Al principio, ¿qué nombre le pones? Hay que ponerle un nombre, ¿no? Me gustó Antojitos y adelante con Antojitos. Pero luego, por ejemplo, cuando estábamos caminando por aquí, ¿no? Para venir y veíamos, por ejemplo, esto, ¿no? El nuevo dragón Elliot. Esto es complejo de crear. ¿Quién lo crea esto? Hay fábricas que ya se dedican a crear atracciones. Hay una fábrica muy importante aquí en Zaragoza, otras vienen de fuera, pero aquí en España tenemos en Zaragoza una muy potente a nivel mundial que crea los escalestres de los niños, son pioneros. Otra pregunta que tenía es, yo a veces cuando voy a la feria digo, ¿esto quién lo ha montado? Esto es 100%, no sé si esto está bien preguntarlo, pero es seguro que es muy complejo montar eso. Quien lo monta son profesionales y quien lo fabrica sí, ya está hecho para que no haya problemas. Y de hecho hay mínimos problemas en atracciones de feria. Tú ten en cuenta que son miles de atracciones todos los días abriendo y alguna ha ocurrido, pero mínima. O sea, ya los crean un poco como un mueble de Ikea, ¿no? Para que luego sea muy sencillo montarlo. ¿No? No tanto. No, los muebles de Ikea son más complicados. ¿En serio? Es fácil montarlo, o sea, lo aprendes rápidamente. Cualquier atracción, qué fuerte. Enseguida se aprende. Entonces la persona que lo monta es el dueño de la atracción. En el 99% de los casos sí. ¡Wow! Y si no hay un encargado pendiente del montaje. Y luego cuando ya están montadas las atracciones, ¿viene alguien para comprobar que estén bien? Antes de una apertura siempre hay una revisión de ingeniero revisando la atracción. ¡Qué si fuerte! no tienes eso, no puedes abrir al público. ¡Qué curioso! En cada feria hay todas las atracciones. ¿Por feria solo hay una tómbola? No, hay ferias. Bueno, aquí en esta feria, por ejemplo, somos dos. ¿Y os lleváis bien? Sí, no hay problema. Tú ten en cuenta que antes a nivel nacional habíamos 180, 200 feriantes tomboleros y hoy a nivel nacional quedamos unos 10, 11, 12 más. ¡Ostras, qué poquito! La gente dejó de creer en las tómbolas, el público no le llegaba el dinero más y en la cabeza te da vueltas y tienes que buscar un aliciente para tener esa chispa, para darle ese salto. Eso te iba a decir, es que cuando yo era pequeña, yo recuerdo ir a la feria con mi madre y mi madre me decía, no, esto nunca toca, esto es un sacacuartos. Pero luego cuando veo tu TikTok, digo, que siempre toca la tómbola de toritos. Ningún premio está al horno. Entonces creo que igual eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Hay que cambiar, tienes que cambiar el sistema. Si la gente no cree en ti de una forma, pues tienes que adaptarte para que crean y vean que puedes tirar adelante.
La tómbola sigue siendo lo mismo, hay que comprar el boleto y ver la suerte y ya está. Es el sistema, cambiar la fórmula. Es como un buen cocido, lo haces de otra forma y sale espectacular y ha salido así. ¿Y cuál dirías que es esta nueva fórmula? Primero, el trato con el público, lo que se tenga que llevar el público es muy importante y que se lo pasen bien, porque cuando vienen aquí ya empiezas. ¿Y tú cómo te llamas? Ellos ya participan, oyen su nombre por el micrófono, suben arriba, son protagonistas en ese momento ellos. Y los padres ven a los niños y los quieren grabar para tenerlo. Claro. Y para mí es una satisfacción que aquí suben niños y hasta una mujer de 100 años que quería subir a tirar a la ruleta. Siempre te has sabido diferenciar, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está el secreto de tu éxito, Juanma, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Lo que pasa a nivel viral, lo decía el otro día, digo, me siento como chiquito de la calzada, que toda la vida trabajando por todos los mundos, contando los chistes y haciendo lo mismo, de la noche a la mañana pega el boom para arriba. Sois muchos los que nos decíais que vayamos a México, a toda Latinoamérica, pero nosotros las tómbolas las tenemos en España. Cuando vengáis de vacaciones a España, preguntar dónde está la tómbola Antojitos y os atenderemos gustosamente. ¿Sientes que las otras tómbolas han visto que tu nueva estrategia funciona y la están haciendo también o no? No, es que es muy personal. Otra tómbola podrá hacer lo mismo, pero claro, ni el estar 10 horas hoy, mañana, pasado, tarareando, cantando. Es un poco como dedicarse a internet, que es como siempre te dicen, tienes que encontrar la manera de diferenciarte. Si tú ya te has diferenciado, nadie te puede decir la tómbola, tu ritmo, no sé. Claro, no te puede copiar. Lo pueden hacer, pero no va a funcionar igual, claro. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Cuando haces algo que te gusta, las horas y el cansancio son menos. ¿Y alguna vez, Juanma, has pensado si esto dejara de funcionar, qué haría? Bueno, yo qué sé, haría cualquier cosa. Pintar, barrer, vender en los mercadillos. Cuando montas tu propia tómbola, ¿qué dirías que es lo más complicado? Difícil para mí no es nada, es la constancia de hoy, mañana, pasado, y cuando haces las cosas, hacerlas con cariño y con gusto. Tiene que ser un trabajo un poco cansado a veces, ¿no? Quedarte hasta las 4 de la mañana con el micrófono, tiene que ser durillo, ¿no? Es muy duro. Esto no lo soporta más que quienes lo hemos vivido, lo hemos mamado, como se dice, y uno de fuera que venga aquí, que estés hoy 10 horas, duermas 5, mañana otras 10 horas, es muy complicado. Los gastos son brutales, y más en un negocio de estos. Un ejemplo, en esta ciudad, montar la tómbola aquí viene ya con 15.000 euros de gasto. Solo entre luz, puesto, permisos, aparte personal, los gastos tuyos de vivir. Uy, es muchísimo, 15.000. Si te sale un tiempo de mal tiempo, pues has perdido. Lo que nunca debes de bajar es el tanto por ciento que le tiene que tocar al público en mercancía. Eso nunca lo debes de bajar. ¿Y eso cómo lo controlas? ¿Con las papeletas? Hombre, claro, porque hay un canasto de boletos y hay tantos premios. Entonces, cada día se hacen las mezclas de premios y luego se ponen a la venta. ¿Cómo eliges lo que va a tocar en la tómbola? Vas a almacenes, hay distribuidores que se dedican a repartir mercancía. Hay distribuidores que van a China cada año y si hay algún artículo que te gusta o crees que puede valer, le dices, mira, esto puede valer. Lo importan y entonces tú lo vas gastando durante todo el año. ¿Vienen de China, entonces? El 99% de los artículos todos vienen de China. Prácticamente hoy no se fabrica nada aquí. Entonces, vale, empiezas. ¿Y cómo eliges, por ejemplo, las minimotos? Sí. ¿Cuántas minimotos sabes que te hacen falta? Distribuyo ahora en un distribuidor de Sevilla. Él las importa y entonces yo le voy gastando. Más o menos le digo, mira, voy a gastar 300, 350 y me las va sirviendo escalonadamente. ¿350 aquí en Zaragoza? No, a nivel de temporada. Ah, vale, digo, son un montón de Aquí en Zaragoza serán unas 28, 35. 35 como en 2 semanas de feria. En 2 semanas, sí. Ah, es un montón también de motos. No son solo motos. Hoy tiene más aceptación el patinete que la moto. Es que va cambiando. Tienes que ir con ojo a ver qué es lo que años se que lleva. no querían más que minimotos. Tienes que ir renovando constantemente el gusto del público. ¿Te acuerdas de algo que sorteabais que era muy famoso y ya no? Lo más famoso que ha habido es la chochona. La chochona. Eso era brutal. Tú no lo has vivido eso. Lo de la chochona fue un fenómeno social que eran todas las atracciones, todas las tómbolas, todas las casetas. Los pueblos de Alicante noche y día constantemente y no daban abasto a fabricar. ¿Y por qué se le llamaba la chochona? Era un peluche normal, lo que pasa es que le dijeron la chochona, se hizo viral de aquella manera y fue brutal, o sea, inimaginable. ¿Y tienes perritos piloto? No. Eso es muy famoso, ¿no? Eso existía, yo nunca he visto uno. Sí, era un perro de peluche con un gorro piloto con unas orejas largas. Lo que pasa es que la canción pues se quedó y... Pero ya creo que no hay nadie que tenga un perrito piloto en la feria. Molaría tener uno por...
¿Qué es lo que crees que es más guay que estáis sorteando ahora? Lo que está funcionando muy bien este año son los Satisfyer. que de verdad yo me quedo sorprendido. ¿Qué forma? Cuando sale un Satisfyer, la reacción de todas las 300 personas que tienes delante de la tómbola es aplaudir y jalearlo. No me lo esperaba, Juanma. Me parto. Y alguna persona pues se corta un poquito, ¿no? Pero el 90% todos se disfrutan. Qué divertido. Hombre, tengo a un niño, no le puede tocar ni una niña. Claro. Pero yo lo tengo en la ruleta, pone juguete X. Si le toca a un niño, pues le doy un balón o un premio que sea acorde con el que está tirando. Pero si seas una persona mayor, pues ya le toca el Satisfyer. En la tómbola antojitos. De vuestros regalos, ¿hay alguno que dices, espero que este no toque porque nos arruinamos? No funciona así, ¿no? No funciona así. El 60% de lo que entra en caja es para el público. En el momento que no hagas esto, Claro. se te viene el negocio abajo. Y nunca ves, por ejemplo, un día de feria que hay poca gente participando y dices, voy a quitar la mini moto, ¿no? Posible. No se puede. Pierdes tú, o sea, Claro. ahí te equivocas. Los años anteriores a la pandemia ha habido 6-7 años muy malos, que fue cuando tanto porcentaje de tomboleros cayeron y se fueron retirando. Si no recaudabas y tienes los gastos, quitaban de la mercancía que tenías que dar y no se puede hacer eso. Alexa, ¿y dónde te ha tocado? En la tómbola antojitos. ¿Cómo surgió lo de TikTok? Porque es que lo estáis petando, o sea, es alucinante. Yo hace un año no sabía lo que era el TikTok. Eso Yo tampoco. Y no me sé meter y saber cuántas visualizaciones van. Pregunto y me dicen y me asusto. Hombre, es que estáis triunfando. O sea, mi madre, le he dicho, ve a entrevistar a Juanma de la tómbola Antojitos. Y me dijo, ¡ay, le sigo en TikTok! O sea, es alucinante, ¿no? Muy alucinante. ¿Has notado la diferencia desde que estás con TikTok de que viene más gente a participar a la tómbola? Por supuesto, gente que no sabe de tómbola, que no jugaba nunca en una tómbola, vienen a verte. Y ya vienen a verte, les gusta el rollo porque es interactuar con el público. Son ellos también protagonistas. Entonces tú cuando has dicho que ya antes de empezar el día ya cuentas con las papeletas del día, Sí. ¿has notado que al final del día te hayas quedado sin? Y en plan, jolín, con TikTok ha venido mucha más gente de la que esperaba. No, hay días que piensas que vas a hacer una recaudación X y haces 3 veces más. Estás preparado. ¿Tú cómo te llamas? Lara. Lara, ha venido Lara. ¿Te puedo pedir? Me hace mucha ilusión esto. Que digas algo cantado con el micrófono, es que va a sonar estupendo. Y ya está la rueda girando y los corazones palpitando. Que le tocará, y le ha tocado una depiladora eléctrica. ¡Qué maravilla! Es que me parece, es verdad, que qué gusto. Vuestra canción típica, la de ¿dónde te ha tocado? ¿Y dónde te ha tocado? ¿Y dónde te ha tocado? ¿Y dónde te ha tocado? ¿Cómo surgió? Yo antes no llevaba tómbola, llevaba una ruleta de cartas. Sí. Y ya decía lo de ya está la rueda girando y los sí. corazones palpitan. Y luego fui adaptando el preguntar ¿y tú cómo te llamas? Veía que la reacción del público era muy buena y haces ya un estribillo, una historia. Ya de ir haciéndolo te vas quedando con la Sí. cancioncilla, ¿no? Y tú ves la reacción del público. Antes de TikTok, ¿tú notabas que la gente ya se sabía la canción también? Sí, sí. Ibas a las ferias, ya te conocían y mira, tú eres mítico en Vitoria, en San Sebastián, fuera de la feria, en toda la ciudad. Estaba todo el mundo cantándolo. Es que es muy pegadiza, ¿eh? Llevamos 2 días diciendo, ¿y dónde te ha tocado? Yo luego, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Luego puedo participar. Claro, sí, ya le subirás a tirar Me a hace la mucha ruleta ilusión que y me haremos. cantes. Claro que sí. Judith va a subir a tirar a la ruleta y a Judith le toca un perrito gigante. ¿Y dónde te ha tocado? Muy bien. ¿Cómo movéis esto luego? Todo esto va plegado. Hay otro tráiler que llevamos para cargar mercancía y llevar. Movemos el tráiler vivienda, el tráiler de mercancía y el tráiler de la atracción. Entonces, aparte de vosotros, o sea, ¿sois 3? ¿Y Sí. tenéis más gente contratada o solo Sí, vosotros en este 3? momento somos unas 6 personas. Ah, un montón. 6, 7. Que te ayudan con todo, ¿no? Con la instalación, para montar, con... para abrir, para vender boletos, para reponer, para todo. ¿Tu hijo y tu nuera te ayudan con las tómbolas? Cuando él era un niño, ¿cómo hacías? A nivel de, para yo qué sé, el colegio. Para el colegio lo mismo que yo, mis padres me dejaban en el colegio, ellos iban por la feria y yo igual les dejaba en el colegio.
o las vacaciones venían, o su madre se quedaba con ellos ese tiempo, y luego venían y así. Es un trabajo duro, ¿eh? Entonces entiendo que siempre fuera de casa y currando a tope. Siempre. Yo volví a casa y no sabía dónde tenía las cosas en los armarios, porque estaba 20 días y son 20 días en casa, preparar todo y salir de viaje otra vez. Vuelves al cabo de los 5 meses o 6 y ¿qué te vas a acordar de dónde está cada cosa? Con los demás feriantes, cuando estáis en la caravana, compartís zonas comunes. Zona comunes para aparcamiento y todo. Y el mundo de la feria ha cambiado. Antes en la feria llegabas a una feria, el que estaba al lado, toma un bocadillo, toma un café, toma esto. Hoy llegas y va cada uno a lo suyo. Es como un edificio. 3 vecinos que se llevan bien y el resto no se llevan bien. O sea, no es que no se lleven bien, que no se llevan. Cuando estás de vacaciones, que supongo que tienes pocas vacaciones, pero por ejemplo, cuando tu hijo era pequeño y estabais de vacaciones, si ibais a la feria, ¿jugabais a la tómbola? Las últimas vacaciones que tuve yo me fui a Londres y fui a ver la feria de Navidad de Londres. ¿Y tienen tómbola? Es espectacular. Y hay tómbolas no como esto, pero sistemas, premios, aprendes también. ¿Cogiste ideas también de allí? Sí, claro. Cuando estáis aquí en la tómbola y dices, ostras, llevo ya 5 horas con el micrófono, llega un momento que te lo quitas y dices, me voy a subir a la noria, ¿o no? Lo ¿Te has cansado ya? Lo que quieres es salir, sentarte un ratito y volver a seguir y ya está. Claro, porque la voz, después de toda la noche, acabas cao, ¿no? Se te rompe un poquito la voz, pero no deja de tener la sintonía. Para acabar la entrevista, siempre hacemos la misma pregunta a todo el mundo, a todos los invitados, que es a tu hijo, si le puedes dar, te dicen, ¿le puedes dar una lección de vida, algún consejo, algo que hayas aprendido? ¿Qué le dirías? Hoy soy egoísta. Hoy le diría, salte de la feria y móntate otra cosa. ¿Sí? ¿En serio? Sí, es Me muy... sorprende, ¿por qué? Porque es muy duro. Oh. Yo ahora tengo 66 años. Pienso ya en descansar un poco porque es demasiado el ritmo que llevamos. Cada 15 días cambiar de plaza, cambiar de sitio, vehículos, un problema, otro problema. Y eso ya, pues, me lo querría quitar de encima, de preocuparme, ¿entiendes? No tener esa preocupación. Pues muchas gracias, Juanma. Te agradezco mucho la entrevista. Muy interesante. Muchas gracias. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream.